Previamente, Tsuyoshi completó una misión para el gremio Paz y regresó para encontrarse con Sakura. Un tiempo después, Narado caminaba por un pasillo oscuro y frío. A pesar de ser de día, el lugar estaba envuelto en una atmósfera sombría. De repente, alguien le puso un cuchillo en la garganta y le advirtió que si daba un paso más, moriría. Le preguntaron qué estaba haciendo allí. Narado, temblando, levantó las manos y explicó que solo era él. Recordó que en el pasado había sido miembro del gremio de asesinos y dijo que había venido a compartir información importante. El líder del gremio del norte, un hombre de nivel 30, lo miró con seriedad y le recordó que ya no pertenecía al gremio, por lo que no tenía permitido estar allí. Finalmente, el líder retiró el cuchillo de su garganta. En ese momento, otro líder, de nivel 27, descendió desde el techo. Reconoció a Narado y recordó que había sido expulsado del gremio por robar dinero. Le habían cortado un brazo como castigo y lo desterraron. Si había regresado para pedir ser aceptado de nuevo, la respuesta sería negativa. Narado, nervioso, explicó que no había venido por eso. Había visto a un hombre en la ciudad que había robado una habilidad de asesino y pensaba que esta información podría interesarles. Uno de los hombres cruzó los brazos y le pidió más detalles, ya que un caso así no podía ser ignorado. Le preguntaron si estaba seguro de lo que decía. Narado insistió en que era cierto. Aseguró que había luchado contra ese hombre y quería compartir la información a cambio de una oportunidad para regresar al gremio. El líder frunció el ceño, molesto, pero reconoció que tenía sentido. Si lo que decía Narado era verdad, hablarían con los altos cargos del gremio para decidir qué hacer. Ordenó que, después, Narado debía contar todo lo que sabía con detalle. Mientras tanto, Sakura, con los ojos bien abiertos, intentaba llamar la atención del protagonista de manera torpe. Él no respondió. El guardia, temblando de miedo, preguntaba si el protagonista había perdido la razón. Estaba sorprendido porque acababa de golpear a la esposa y al hijo del presidente de una compañía comercial y estaba seguro de que eso no quedaría sin consecuencias. La mujer, abrazando a su hijo que lloraba, prometió vengarse de Tsuyoshi y de Sakura. Era la primera vez que alguien se atrevía a ponerles una mano encima y advirtió que se prepararan, ya que no lo olvidaría. Su hijo, entre lágrimas, señalaba que le dolía el golpe. La mujer ordenó a los guardias arrestar al protagonista y a su compañera. Amenazó con que, si no lo hacían, su esposo cortaría los fondos económicos de la ciudad. Los guardias obedecieron, diciéndoles a Tsuyoshi y a Sakura que se quedaran quietos, prometiéndoles que no les harían daño si cooperaban. El protagonista ignoró la advertencia y se acercó a Sakura, preguntándole si era cierto que ellos comenzaron primero. Concluyó que eso era defensa propia. El guardia dudó al escuchar esto. La mujer, enfadada, gritó que nadie confirmaría que ella había golpeado a Sakura, ya que consideraba que los mestizos no merecían respeto. Añadió con desprecio que no pensaba ensuciarse las manos con una criatura como ella. El protagonista la miró con seriedad, advirtiéndole que si decía algo más, le rompería los dientes. Aunque había muchos testigos presentes, Sakura sabía que nadie la defendería. Ella se disculpó con el protagonista por haber causado problemas, pero él le dijo que no debía rendirse. Sakura bajó la cabeza, recordando cómo todos se apartaron de ella. Al principio pensó que alguien la protegería, pero sabía que ser una mestiza jugaba en su contra. La mujer confirmó esto, diciendo en voz alta que nadie protegería a un humano común y a una mestiza, y sonrió con desdén, llamándolos ingenuos. En ese momento, Harvey y su equipo se acercaron al lugar. Sonrieron al ver al protagonista y preguntaron si realmente era él. Les llamó la atención lo que estaba ocurriendo y uno comentó que había escuchado que Tsuyoshi había completado un importante encargo para el gremio Paz, lo cual no le sorprendía. El protagonista también se alegró al verlos y, con humildad, dijo que solo había hecho lo mejor que podía. La mujer se quedó paralizada, sin entender por qué esas personas apoyaban al protagonista. Poco después, Hook y otros miembros del gremio llegaron. Hook sonrió y preguntó si Tsuyoshi seguía en la ciudad del norte. Explicó que acababa de donar todo el dinero como había prometido y que estaba por irse, pero se encontró con este problema. Sakura le preguntó si conocía a esas personas. Observó que parecían respetables. Mientras tanto, Harvey preguntó si realmente había algún conflicto allí, y Hook cuestionó quién estaba causando tanto alboroto. Advirtió que pelear con el protagonista era lo mismo que pelear con el gremio Paz. El guardia explicó la situación.
Dijo que el protagonista y su acompañante habían tenido un problema con la esposa del presidente de la compañía comercial. Según la ley, si nadie probaba que la mujer golpeó primero, tendrían que arrestar a Tsuyoshi y a Sakura. Los miembros del gremio se indignaron al oír eso. Señalaron que Tsuyoshi había donado una gran cantidad de dinero a los necesitados y que merecía un reconocimiento, no un arresto. Uno a uno empezaron a decir que lo apoyarían. Incluso Luke preguntó si eso no era suficiente y advirtió que todo el gremio se levantaría si era necesario. De repente, la empleada del gremio de aventureros salió de la multitud y confirmó que también estaba dispuesta a defender a Tsuyoshi y a Sakura. Declaró que había visto con sus propios ojos cómo la esposa del presidente había golpeado primero. Como ella tenía una insignia dorada de aventurera, su palabra tenía peso legal. La mujer insultó a los presentes, recordándoles que era la esposa de un importante comerciante. Intentó decir algo más, pero un espectador levantó la mano con timidez y confirmó que también había visto el golpe. Poco a poco, otros habitantes de la ciudad asintieron, decidiendo apoyar a Sakura. El guardia, al ver el respaldo general, rió y dijo que era suficiente. Le pidió a la mujer que lo acompañara. El protagonista sugirió que, antes de irse, ella se disculpara con su compañera, o no la dejarían marcharse. Los miembros del gremio reforzaron la exigencia, diciendo que el gremio no cedería aunque ella fuera la esposa de un comerciante influyente. Si el protagonista quería una disculpa, entonces ella debía ofrecerla. Finalmente, la mujer y su hijo se inclinaron ante Sakura, admitiendo su error y pidiéndole perdón. Sakura sonrió al recibir las disculpas. Después de esto, el guardia escoltó a la mujer fuera de la plaza. El protagonista agradeció a sus compañeros por su ayuda, pero Luke respondió que no era nada, ya que los problemas de Tsuyoshi también eran los suyos. Y Hug añadió que, si tenía algún inconveniente en la ciudad, solo debía decir que pertenecía al gremio Paz. El protagonista aceptó el consejo y luego invitó a Sakura a irse. Ella aceptó y, antes de marcharse, se inclinó una vez más ante quienes la habían defendido y les dio las gracias. Al salir de la ciudad, Sakura notó que el protagonista había cambiado mucho. Admitió sinceramente que, al principio, ni siquiera lo había reconocido. Él rió y le explicó que había recibido un equipo especial que modificaba su apariencia. De repente, se disculpó porque la camiseta que ella le había hecho se rompió durante una limpieza en la mazmorra, pero Sakura le dijo que no se preocupara por eso. Ella retomó el tema y comentó que no solo había cambiado su aspecto, sino también su actitud. Notó un aura diferente en él y le preguntó si había subido de nivel. Tsuyoshi confirmó que sí y explicó que había ayudado al gremio a resolver un conflicto. Fue así como conoció a sus nuevos compañeros, subió de nivel y ganó algo de dinero. Después, le mostró una bolsa llena de monedas y le explicó que había 250 piezas de oro. Le preguntó a Sakura si podía guardarlas. Ella abrió la bolsa, sorprendida por la cantidad, y señaló que con eso se podía comprar una gran armadura en la subasta. El protagonista le explicó que planeaba comprarle un equipo nuevo y le preguntó si se refería a la subasta. Le pareció una idea interesante y sugirió que fueran juntos a la próxima ciudad. Sakura sonrió con timidez, diciendo que no necesitaba que gastara dinero en ella, pero si él estaba interesado, le recomendó visitar la subasta. Sabía que en la próxima ciudad había una casa de subastas y que allí vivía el chamán Kevin, un experto muy conocido. El protagonista suspiró al recordar que había olvidado su cita con Kevin. Mentalmente anotó que, tras la última batalla, sentía su cuerpo pesado como una piedra, como si la sangre estuviera estancada en su interior. Creía que eso era un efecto secundario de la habilidad de sacrificio, por lo que necesitaba la ayuda de Kevin para recuperarse. Mientras caminaba junto a Sakura, sonreía y charlaba con tranquilidad. Sin embargo, de pronto se quedó paralizado y su expresión cambió por completo. Su cuerpo se tensó al notar cómo las hojas empezaban a caer de manera extraña. Sakura, alerta, sacó su daga y la blandió 2 veces, advirtiendo al protagonista que tuviera más cuidado. El hombre se dio cuenta de que no estaban solos. Sakura, al mirar a los recién llegados, reconoció a los líderes del gremio de asesinos del norte. Uno de ellos identificó al protagonista como Tsuyoshi y afirmó que quienes robaban habilidades merecían morir. Su compañero explicó que habían venido a capturar a Tsuyoshi y acabar con su vida. Al ver aparecer a los asesinos, las aves salieron volando, alarmadas.
Uno de los hombres comentó que el protagonista no parecía un asesino profesional, pero otro recordó que, si Narado no los había engañado, entonces Tsuyoshi había robado la técnica secreta de ataque sorpresa del gremio. Mientras hablaban, uno de los asesinos se rió, mencionando que Sakura era una chica atractiva. Por lo que había escuchado de Narado, supuso que el nivel de Tsuyoshi no debía ser muy alto, aunque le parecía que él era más fuerte de lo que aparentaba, probablemente cercano al nivel 20. Aún así, los asesinos creían que eso no importaba porque sus niveles eran más altos, alcanzando el nivel 27. Sakura frunció el ceño y sacó su arma. Uno de los asesinos le preguntó si era medio bestia, confesando que eso le gustaba. El protagonista la miró en silencio, notando por primera vez la fuerte intención asesina en su compañera. Sakura le advirtió que tuvieran cuidado, pues esos enemigos eran más fuertes que cualquiera de los rivales anteriores. Esa sensación solo podía provenir de personas que habían quitado muchas vidas. Este gremio de asesinos era un grupo temido, originado en el este, conocido por tomar partes del cuerpo de sus víctimas como trofeos. Incluso los grandes gremios del continente preferían no provocar problemas con ellos. Cuando un asesino de ese gremio se fijaba en alguien, nada bueno podía esperarse. El protagonista recordó haber conocido a un hombre bestia expulsado de ese gremio, pero él mismo nunca había tenido relación con ellos ni había visto a esas personas antes. Sin embargo, de pronto abrió los ojos al comprender por qué lo estaban buscando. Se dio cuenta de que la habilidad de ataque sorpresa que había copiado pertenecía al gremio de asesinos, lo que explicaba la situación. Uno de los asesinos, sonriendo con malicia, le dijo a su compañero que se encargara de la chica bestia, pero que tuviera cuidado ya que ella era hábil. Mientras tanto, él mismo se enfrentaría al protagonista, al que llamaba ladrón. Sabía que si regresaba con la cabeza de Tsuyoshi, el gremio no haría preguntas. Ambos asesinos activaron la habilidad especial del gremio conocida como oscuridad absoluta. Una densa aura negra los rodeó, privando a sus enemigos de la visión y facilitando un ataque sorpresa. Sakura explicó al protagonista que esa técnica era única del gremio de asesinos y le pidió que se mantuviera cerca para no separarse. Tsuyoshi, confundido al principio, decidió que lo mejor era no luchar contra ambos al mismo tiempo. Pensaba que enfrentarlos por separado sería más efectivo y tenía curiosidad por ver cuán fuertes eran realmente. La oscuridad los rodeó poco a poco, y dos asesinos se lanzaron al ataque de forma casi instantánea. No les interesaba si sus enemigos huían o se escondían. La energía se concentraba alrededor de Tsuyoshi y Sakura, aumentando la tensión. Uno de los asesinos se acercó con rapidez, preparado para atacar por la espalda, preguntándose si realmente creían que podían robar una habilidad tan importante y salir impunes. Recordaba lo que Narado había contado, el protagonista había copiado el ataque furtivo. Decidido a enseñarle una lección, intentó atacarlo directamente desde la espalda. Sin embargo, justo cuando iba a acercar su arma, Tsuyoshi se giró y bloqueó el ataque con su espada. Con firmeza le advirtió que si quería vencerlo, tendría que aumentar su nivel. El asesino, asombrado, apretó la mandíbula y se preguntó cómo era posible que el protagonista hubiera detenido un ataque tan rápido. Tsuyoshi apartó la mano del asesino con su espada. El agresor, sin entender cómo lo había hecho, saltó hacia un lado y preguntó cuál era el nivel real del protagonista. Tsuyoshi respondió de forma honesta, era nivel 11. El asesino quedó desconcertado, seguro de que se estaba burlando de él, ya que nadie en ese nivel podría hacer lo que acababa de ver, a menos que fuera un genio. El protagonista se encogió de hombros, diciendo que si le creía o no dependía del asesino. Luego activó una nueva habilidad, el paso de serpiente. Esta técnica aumentaba su velocidad en un 30% y le permitía moverse de forma impredecible, atacando desde un ángulo difícil de anticipar. El asesino admitió que era impresionante. El protagonista pensó que sin el ojo divino no habría podido ver ese movimiento. Mientras tanto, el asesino activó otra técnica secreta, el clon asesino. Esta habilidad, exclusiva del gremio, creaba múltiples copias del usuario que atacaban al mismo tiempo desde la oscuridad. Sin embargo, Tsuyoshi no se dejó intimidar. Activó su habilidad de fuerza física absoluta, concentrando toda su energía en la parte superior del cuerpo, lo que aumentó su defensa al máximo. Cuando los clones lo atacaron, no pudieron hacerle daño. El asesino, sorprendido, preguntó si se debía al equipo que llevaba puesto y tuvo curiosidad por conocer su verdadero poder. Tsuyoshi volvió a aclarar que estaba en nivel 11.
Luego contraatacó con su espada, y el asesino apenas logró esquivar el golpe. La hoja pasó tan cerca que casi rozó su piel, haciéndolo abrir los ojos con horror. No entendía cómo alguien de nivel 11 podía ser tan fuerte. Retrocedió de inmediato, poniendo una mano en el pecho. El asesino, confundido, admitió que nunca había visto algo así. Le dijo al protagonista que si realmente estaba en nivel 11, entonces cualquier gremio querría reclutarlo. Reveló que él era el líder del gremio de asesinos del norte y le pidió permiso para recomendarlo. Le preguntó si estaba interesado en unirse a ellos. Estaba seguro de que, con su recomendación, la directiva del gremio lo aceptaría sin problemas y le enseñaría técnicas secretas. Afirmó que con esas habilidades sería muy solicitado en todo el continente, ya que la oportunidad de formar parte de un gremio de asesinos no se le ofrecía a cualquiera. Sin embargo, Tsuyoshi rechazó la propuesta, pensando que no podía confiar en alguien que primero había intentado matarlo y ahora quería reclutarlo. El asesino entendió su desconfianza, pero no pensaba rendirse. Concentró una aura intensa alrededor de su cuerpo, sujetó una daga con firmeza y se preparó para lanzar un ataque devastador. Su arma cambió de aspecto, absorbiendo corrientes de energía oscura. El protagonista notó que ese hombre estaba convirtiendo su deseo de matar en un arma real. El asesino utilizó un cristal especial que canalizaba su intención asesina y saltó hacia el protagonista, lanzando un ataque casi imposible de esquivar o bloquear. Era una técnica avanzada del gremio de asesinos que convertía el odio y el deseo de matar en una cuchilla afilada. Tsuyoshi concentró toda su fuerza en su espada y activó su habilidad de fuerza absoluta, pero incluso así, el ataque le atravesó el hombro. Apretó la mandíbula, soportando el dolor. Su brazo derecho quedó seriamente dañado y comprendió que si ese golpe hubiera ido directo al corazón, habría muerto en el acto. Se sorprendió del poder de esa técnica y aceptó que todavía había una gran diferencia entre su nivel y el de su oponente, que estaba en el nivel 30. El asesino le advirtió que no debía subestimarlo y afirmó que ese había sido un golpe definitivo. Según él, ningún oponente por debajo de su nivel podría enfrentarse a esa técnica. Le dio la última opción, unirse al gremio o morir. Levantó el brazo para rematarlo, asegurando que recuperaría la técnica robada. Pero Tsuyoshi no tenía pensado rendirse. Sacó otra arma, decidido a probar algo diferente. Una gran cantidad de energía se acumuló en su mano, sorprendiendo al asesino, que no comprendía qué estaba ocurriendo. El sistema le advirtió al protagonista que había activado el martillo divino del rey desde su inventario mental. Esa arma solo podía usarse durante un segundo, pero Tsuyoshi confiaba en que sería suficiente. El martillo se materializó en su mano, mientras un rayo poderoso se formaba en el aire. Tsuyoshi sabía que para vencer a un rival así debía dar un golpe decisivo y rápido. El asesino se sorprendió al ver semejante técnica, sin entender qué clase de arma tenía un poder tan colosal. Tsuyoshi levantó el martillo, preguntándose si su enemigo realmente quería su cabeza. Le ofreció ver si podía detener el ataque, pero el asesino se rió, creyendo que era un farol. Aún así, plantó firmemente los pies en el suelo, preparándose para resistir. El asesino activó entonces su técnica definitiva, el espíritu maligno de cristal, una versión mejorada de su ataque anterior. Fusionó su arma, su cuerpo y su intención asesina en un solo ataque, dispuesto a terminar la pelea. Tsuyoshi, al ver la oportunidad, pensó que solo necesitaba un segundo. Mientras tanto, en otro lugar, Sakura sonrió al sentir la energía liberada. Sabía que si su compañero había usado ese poder, la batalla ya estaba decidida. Estaba segura de que no debía preocuparse, aunque el costo para el cuerpo del protagonista sería alto. En ese instante, ambos ataques chocaron en el aire. La colisión generó una onda de choque inmensa que los lanzó en direcciones opuestas. Tsuyoshi había usado el martillo divino del rey, y el impacto fue tan fuerte que el asesino salió volando y cayó al suelo con violencia. El lugar se llenó de escombros y polvo. El asesino, con el cuerpo herido, gritó sin entender qué clase de poder había enfrentado. Maldijo, dándose cuenta de que a ese ritmo perdería la pelea. Invocó la oscuridad con sus últimas fuerzas y advirtió que, si moría allí, el gremio de asesinos no dejaría al protagonista en paz. Sería considerado un objetivo prioritario. El tiempo de uso del martillo terminó y el protagonista cayó al suelo respirando con dificultad. Sintió que la energía del martillo era incluso mayor de lo que había imaginado, y se preguntó si esa fuerza había crecido junto con su propio poder.
El sistema le informó que su cuerpo estaba agotado y necesitaba curarse de inmediato. Comenzó a desplomarse, pero Sakura corrió a sostenerlo. Aunque no recibió respuesta, le dijo que lo dejara en sus manos. Poco después, se apoyó en un árbol junto a él, señalando que derrotar a un asesino de ese nivel siempre tendría un precio alto. Le entregó una poción de curación, y al beberla, el protagonista notó que tenía un sabor horrible, como siempre. Sakura se rió, comentando que por eso ella nunca las tomaba. Lo ayudó a recostarse, reconociendo que su ataque había sido increíblemente poderoso, pero también le pidió que no lo usara tan seguido. Si algún día no estaba cerca, podría terminar en una situación peligrosa. Tsuyoshi admitió que tenía razón, pero aclaró que no había otra forma de derrotar a un enemigo así sin dar el máximo. Ella estuvo de acuerdo. Sabía bien que el asesino era un miembro de alto rango del gremio y pensó que fue inteligente terminar la batalla rápidamente. Luego recordó una antigua historia sobre un guerrero de nivel 10 que había enfrentado a decenas de enemigos sin miedo. Comparó esa leyenda con lo que acababa de pasar, afirmando que con el poder actual del protagonista no tenía nada que temer. Tsuyoshi se asombró al ver que Sakura aún recordaba esa historia que le había contado hacía tiempo. Notó lo buena que era su memoria, y ella lo confirmó, diciendo que lo había pensado mucho. Mentalmente, el protagonista reflexionó que ya había pasado bastante tiempo desde que había dejado atrás su vida anterior. Estaba cerca de alcanzar el nivel 12 y sentía que era hora de regresar y resolver los asuntos pendientes con Karina. Recordó cómo la última vez se había cruzado con la compañía de Mina, enfrentando a los matones que acosaban a Karina. Sabía que el padre del prometido de ella, Billy, resultó ser el subjefe de la banda conocida como Serpiente Azul. Al pensar en todo lo sucedido, frunció el ceño, comprendiendo que tendría que resolver las cosas por sí mismo cuando regresara. Sakura, de pronto, recordó algo importante. Mencionó que los asesinos a los que habían vencido llevaban pociones de alto nivel, incluyendo potenciadores de experiencia. Le mostró al protagonista una de esas pociones, de rango A, capaz de aumentar los puntos de experiencia en un 45%. Este tipo de objetos eran muy codiciados y difíciles de conseguir en cualquier mercado. Tsuyoshi sonrió al verlos, pensando que con esos potenciadores podría alcanzar el nivel 12 antes de llegar a donde vivía Kevin. Decidió que una vez alcanzado ese nivel, regresaría a su mundo. Ya quería reencontrarse con Karina, así que se levantó y le propuso a Sakura continuar su camino, pues ya se había recuperado por completo. Ella aceptó y ambos siguieron adelante. En el trayecto se encontraron con una multitud de monstruos menores y también con varios jefes a los que derrotaron sin dificultad. Sakura lo apoyaba en cada combate, y en un momento incluso ayudaron a un equipo que no podía superar la mazmorra. Tsuyoshi se unió a ellos y venció a los enemigos casi sin ayuda, dejando sorprendidos a los aventureros de ese grupo. Gracias a todas estas batallas, logró subir al nivel 12, aumentando su poder de combate hasta los 16.000 puntos. Después de un tiempo, finalmente llegaron a la ciudad donde residía Kevin. Al entrar en sus calles, Sakura sugirió pasar la noche allí. El dueño de la posada se les acercó y les preguntó si buscaban habitación. Les ofreció una habitación premium, pero Sakura, algo incómoda, preguntó si había dos disponibles. Tsuyoshi respondió que no necesitaban algo tan lujoso, cualquier habitación serviría. El posadero explicó con pesar que solo quedaba una habitación libre. Les preguntó si eran aventureros, ya que supuso que habían ido a Carneo por el famoso torneo de pociones que organizaba Kevin. Dijo que la mayoría de los visitantes eran aventureros y que tener una habitación disponible era pura suerte. Tsuyoshi, curioso, preguntó qué era exactamente ese torneo. El posadero levantó una ceja sorprendido de que no lo supieran. Les explicó que era un evento de alquimia a gran escala, organizado por el chamán Kevin. Durante el torneo se realizaban competencias, demostraciones y se producían objetos de alta calidad, por lo que el evento era muy popular entre los aventureros. Sakura sonrió al darse cuenta de que habían llegado justo el primer día del torneo. Le sugirió a Tsuyoshi explorar un poco la zona o comprar pociones que les hicieran falta. A él le pareció interesante, así que decidió dar un paseo y ver qué encontraba. Después de instalarse, el posadero les preguntó si tomarían la habitación disponible. El protagonista aceptó si a Sakura no le molestaba, y ella dijo lo mismo. Al final, ambos tomaron la habitación. En ese momento, Vincent, un chamán azul de nivel 15, entró en la posada pidiendo una habitación premium. El dueño lo saludó con respeto y le aseguró que le prepararía la mejor habitación.
Vincent ordenó que lo guiara al lugar correcto, pero Tsuyoshi se interpuso, colocando su mano sobre el hombro de Vincent y recordándole que había una fila. Vincent, desconcertado, pensó que el protagonista no sabía quién era. Aseguró que esa habitación le pertenecía, y al volverse hacia el posadero, este confirmó sus palabras. Sin embargo, Sakura intervino, recordando que ellos habían llegado primero y preguntando si eso era justo. El posadero explicó que Vincent era uno de los discípulos del famoso chamán Kevin, un estudiante de gran talento. Incluso los aventureros de alto nivel lo respetaban, así que recomendó no meterse con él. La compañera de Vincent también reaccionó con molestia, preguntando si de verdad no lo conocían. Vincent, confiado, les dijo que no se preocuparan, ya entenderían después de oír el nombre de su maestro. Tsuyoshi cerró los ojos, preguntándose si Vincent era realmente uno de los alumnos de Kevin. Aún así, decidió no ceder y pidió al posadero que los guiara a la habitación. Tanto el dueño como Vincent se sorprendieron, y este último estalló en carcajadas, encontrando la situación divertida. Vincent le preguntó al protagonista si sabía con quién estaba tratando. Afirmó que era un chamán azul, discípulo directo del genio Kevin, y advirtió que si insistía en quedarse con la habitación, no volvería a entrar a Carneo. Tsuyoshi, sin soltar el hombro de Vincent, le recordó que no le importaba esa amenaza. De inmediato, lo arrojó al suelo. Vincent gritó sorprendido y la chica que lo acompañaba se agachó junto a él, asustada. El posadero, conmocionado, preguntó qué estaba ocurriendo. Vincent prometió que el protagonista se arrepentiría, pero Tsuyoshi lo ignoró y volvió a pedirle al dueño de la posada que les mostrara la habitación. Finalmente, el posadero accedió, guiándolos al cuarto disponible. Mientras Vincent repetía que le harían pagar por su falta de respeto, Sakura preguntó si estaba seguro de lo que hacía. Tsuyoshi respondió con seriedad, afirmando que trataba a las personas según cómo lo trataban a él. No veía por qué debía respetar a alguien que no lo respetaba, sin importar si era discípulo de Kevin o no. Declaró que ya no pensaba humillarse ante nadie como en el pasado. Sakura se sorprendió al escucharlo mencionar lo ocurrido anteriormente, pero decidió no preguntar nada más. Cuando cayó la noche, ya se habían instalado en la habitación. Sakura se quedó dormida y Tsuyoshi activó el anillo del infinito. Mentalmente, le prometió a Karina que pronto volvería. Apenas pronunció esas palabras, se abrió el pasaje interminable. Después de atravesar el portal, Tsuyoshi miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba de vuelta en casa. Observó a su hermana dormida y sonrió al notar que no la había despertado, así que la cubrió cuidadosamente con una manta. En su mente resonaban los recuerdos de Karina, cuando le dijo entre lágrimas que ya no podía sentir las piernas y le preguntó si algún día volvería a caminar. También recordaba cuando ella le pidió que no se entristeciera, prometiéndole que no se rendiría y asegurándole que no quería ser una carga para él. Tras esos pensamientos, Tsuyoshi notó la muleta junto a la cama. Creyó que estaba rota, pero luego supuso que Karina la había reparado sola, como tantas veces antes cuando intentaba protegerse y seguir adelante a pesar de todo. Exhaló profundamente, ajustando la manta en su espalda mientras le decía en voz baja que era muy fuerte y que había soportado mucho por su culpa. Sin embargo, ahora él era más fuerte y no dejaría que nadie le hiciera daño. Prometió en silencio que curaría sus piernas y le devolvería una verdadera sonrisa.